Bienvenido a este nuevo espacio, este nuevo tiempo donde vamos a compartir una reflexión. Vamos a pensar juntos, reflexionar juntos qué es lo que queremos y buscar esas soluciones que necesitamos y que tienen que ver sobre todo con nuestro interior, en medio de tantas cosas que pasan. Y algo que quiero que podamos compartir en este momento y es con respecto a lo que es el perdón. Y si hablamos de perdón, creo que todos nos sentiremos involucrados en esta palabra porque cuántas veces hemos tenido que perdonar, o por lo menos es el intento que muchos hacen en los momentos difíciles. Estamos viviendo situaciones críticas, sociales en el país, en las cosas que están pasando, pero también en los vínculos familiares. Realmente estamos viviendo tiempos donde la sociedad en su conjunto y cada uno de nosotros como sociedad nos hemos vuelto a veces tan egoístas y el odio ha crecido y podemos ver a través de los medios de comunicación, a través de las noticias, la violencia que se vive y cada vez más. Y pasa esto en el seno familiar, pasa en los colegios, pasa en el gobierno, pasa en la calle, pasa con los ricos y con los pobres. No respeta diferencias sociales, ese odio, ese rencor que se vive. Cuántas injusticias que estamos viviendo en todos los aspectos, en todos los ambientes, y eso causa tantas heridas, causa tanto mal, causa tanto daño. Cuando hablamos del odio, del rencor, de las enemistades que se viven hoy día, pareciera que estuviéramos hablando de frases hechas, ¿no? Porque esto a veces lo escuchamos decir de diferentes maneras, en diferentes medios, pero ojalá fueran frases solamente. Esa es una realidad la que estamos viviendo y ese odio y ese resentimiento se deja ver en la sociedad y en cada lugar donde vamos y con quien hablamos. Allí aparecen esas heridas que hay en el corazón. Raíz de, tantas injusticias, como dije, tanto odio, tanto rencor, tanto egoísmo, ¿no? De cada uno pensando en sí mismo, sin importar a veces el daño que causa en otros. Esto lo vemos, por ejemplo, en los matrimonios, el pacto matrimonial que se quiebra tan fácilmente, donde hay engaños, donde hay traiciones, y cuánto dolor, cuántos hombres o mujeres heridos por esta ruptura del vínculo matrimonial, cuántos hijos heridos por abandono de los padres. A veces vemos cómo pareciera que no importara la vida del otro y a veces ni siquiera lo que siempre se consideró como lo más importante, no nuestros hijos. Sin embargo, hoy vemos que pareciera con tanta facilidad el abandono, el dejar de lado. Lo vemos con nuestros mayores, lo vemos con los abuelos, con los ancianos. Nos ha tocado visitar en más de una oportunidad hogares de abuelo y en cuántos de ellos se nota una profunda tristeza, y cuando uno habla con ellos se da cuenta que hay heridas profundas de sentirse abandonado por los hijos, abandonado por la familia, y esto causa tanto daño interior, tanto daño, tanto mal. Y es allí donde aparece esta palabra que es tan importante, una palabra que realmente es la que tenemos que prestar atención, que es la palabra perdón. Porque allí cuando somos heridos, cuando vivimos situaciones tan difíciles, es cuando tenemos que aprender y tenemos que recordar que esta palabra, perdón, esta actitud, esta decisión, es lo que va a marcar la diferencia. No podemos evitar las cosas que nos hagan, es decir, cuando hubo un abandono, cuando hubo una traición, cuando nos pasan cosas, nos hacen cosas, vemos las injusticias o estamos frente a una injusticia en lo personal y esto lastima profundamente. Nosotros necesitamos entender que el perdón es algo que va a traer vida sobre nosotros. Sin perdón no hay vida. ¿Cuántas personas encontramos hoy día? Y me ha tocado hablar con tanta gente que tiene esta situación de las heridas y que no puede perdonar, y eso les mantiene en amargura, en tristeza. Se desarrollan en la vida, pareciera exteriormente con total normalidad, pero por dentro algunos de ellos ya no viven, no disfrutan, no pueden ni siquiera en algunos casos sonreír. Ahora es importante ver cómo Dios mismo es aquel que quiere ayudarnos en esta tarea de perdonar. ¿Por qué? Porque Él nos enseña a perdonar, Él nos ayuda a perdonar. De hecho, que Él es el principal ejemplo del perdón. La Biblia nos enseña acerca del perdón. Dios mismo es el promotor, el generador del perdón, perdonándonos a nosotros. Por eso que en el Padre Nuestro, la oración que todos seguramente conocemos, allí nos enseña Jesús: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios sabe el efecto positivo, benéfico,
que significa el perdón en la persona que lo practica. Por eso es necesario que podamos entender la necesidad que tenemos de perdonar. Y como Dios sabe lo maravilloso del perdón y Él nos enseña del perdón, es que la Biblia nos dice que Jesucristo vino justamente y fue enviado por el Padre para pagar nuestra deuda, tomar nuestro lugar y que Él pudiera perdonarnos. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, dice Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Dios es el principal interesado en el perdón. Sabe lo maravilloso que es el perdón y cuánto nosotros lo necesitamos. En principio, para acercarnos a Él. En principio, para tener una buena relación con Dios y para Él poder salvarnos. Para eso vino Cristo. Pero también Dios sabe lo importante que es ese perdón en relación a los demás. Por eso es que en el Padre Nuestro, como decíamos, Jesús nos enseñó que Él nos va a perdonar si nosotros aprendemos a perdonar también a los demás. Cuando hablamos de perdón, no estamos hablando de un sentimiento, no estamos hablando de sentir algo, estamos hablando de decidir algo. Por eso es muy importante que entendamos esto. El perdón es una decisión. El perdón tampoco lo puedo otorgar pensando en la magnitud de lo que me hicieron o pensando en el merecimiento o no de la persona que me hizo algo. El perdón tiene que estar pensado desde el amor. Lo que Dios hizo por nosotros. Cuando venimos a Dios, Dios no mira la magnitud de nuestro pecado, sino que mira la magnitud del sacrificio de Cristo. Mira cuánto Cristo nos amó y el precio que Él pagó y por eso nos perdona. De la misma manera nosotros tenemos que aprender a perdonar de esta manera, por amor y sabiendo qué es lo que nos conviene, le conviene y sobre todo en relación a Dios es necesario que nosotros lo podamos hacer. Pero como dije, no solamente que Dios nos enseña a perdonar, sino que también Dios es aquel que quiere ayudarnos a perdonar, nos enseña a perdonar. La Biblia nos enseña a perdonar. Yo no sé la situación que estés viviendo, yo no sé lo que te hayan hecho, la herida que te han causado, no sé cuánto dolor te ha causado. Hay cosas que uno no las puede saber si no las experimenta. Posiblemente has sido abandonado, posiblemente has tenido problemas con tus padres de niño o en tu matrimonio, en tu pareja. Quizás has sido muy ofendido, muy herido y lo ves como imposible perdonar. Como me han dicho tanta gente, bueno, es imposible que perdone, lo que me hicieron no tiene perdón. Yo quiero decirte que Dios es aquel que puede ayudarte a perdonar porque tienes que perdonar, porque necesitas perdonar. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 4, verso 19, que Jesús puede compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo, Él pasó por situaciones así. Él fue traicionado, Él fue abandonado, Él sintió el peso del mal del mundo entero, de la humanidad entera. Sin embargo, este Jesucristo pagó el precio por amor, perdonó a cada uno de los que le hizo mal y a cada uno de nosotros cargó en sus hombros con nuestro pecado. Él puede ayudarnos. Por eso dice en Hebreos que Él puede compadecerse de nosotros. O sea que Él sabe cómo te sentís, Él sabe la situación que estás viviendo, Él sabe de qué profunda es la herida que hoy tienes. No solamente porque Él experimentó, sino porque Él conoce tu corazón, porque Él está viendo adentro tuyo y en este momento que estás mirando este programa y seguramente te sentís identificado porque hay heridas dentro de tu corazón. Es importante que entiendas que debes perdonar. Pero también es importante que aceptes que Cristo puede ayudarte a perdonar. ¿Cuál es la forma efectiva? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que nos acerquemos a Él. Confía en Él. Orá, abrí tu boca con sinceridad a Dios y pedile perdón primeramente por tu vida, por tus actitudes, pero también pedile la ayuda para que puedas perdonar. Recordá que el perdón tiene que ver con una decisión. Recordá que el perdón no tiene que ver con un sentimiento, no tiene que ver con algo que tienes que comenzar a sentir, sino que tiene que ver con algo que tienes que comenzar a decidirlo en tu vida. Y cuando tú tomes la decisión y si buscas ayuda en Dios, Él te va a ayudar a perdonar, Él te va a perdonar, Dios va a limpiar tu vida, Dios va a limpiar tu corazón y dentro de esa limpieza del corazón, como dice la palabra de Dios que nos perdona y nos limpia de todo mal. Esa limpieza del corazón va a quitar o va a ayudarte, mejor dicho, a perdonar. Va a quitar el odio, el rencor, el resentimiento. Dios va a poder obrar en tu corazón. Hay algo muy importante y es saber que Dios es el único que puede tratar con nuestro interior. Es el único que puede tratar con nuestro corazón. Es el único que te puede ayudar a perdonar. Y te vuelvo a repetir esto antes de terminar el programa.
Perdonar te conviene, necesitas perdonar y necesitas del perdón de Dios. Y cuando hay perdón en nuestra vida, hay plenitud, hay paz, hay gozo, hay esperanza. Cuando hay perdón en nosotros, las cosas son tan diferentes que podemos aprovechar todas las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Querido amigo y amiga que estás allí del otro lado, quiero ponerme a disposición una vez más. Si tienes alguna inquietud, alguna duda, puedes comunicarte al teléfono que aparece aquí en la pantalla y te vamos a estar ayudando, vamos a estar rogando en favor de tu vida. Sobre todo recuerda que Dios te ama y Él te conoce. Dios te bendiga y si Dios lo permite nos encontramos en nuestro próximo programa.